Hoy retrocedemos al origen de todo, al punto exacto donde comienza la historia del club que, con el tiempo, sería reconocido como el campeón del siglo. Hoy vamos a meternos de lleno en el periodo 1891 a 1899, los primeros pasos, los cimientos, el nacimiento de una identidad que jamás se quebraría. En esta etapa inicial aparece una figura clave, Frank Henderson, uno de los grandes impulsores del equipo. Bajo su liderazgo se organizan los primeros entrenamientos, se estructuran los partidos y se consolida el compromiso ferroviario que marcó desde el comienzo el ADN de Peñarol. Henderson no solo era el presidente, ordenaba, acompañaba, formaba y transmitía un espíritu que, con el tiempo, se convertiría en mística. Los rivales más fuertes de aquellos años eran instituciones históricas como el Albion, equipos de colegios ingleses y otros conjuntos amateurs que recién estaban apareciendo en Montevideo. Era un fútbol simple, sin grandes estadios, sin profesionalismo, pero lleno de carácter. Allí, entre polvo, viento y entusiasmo, el Kurk, Peñarol, empezó a forjar su nombre. Esta es la cancha del Albion, rival clásico del Kurk en la última década del siglo XIX. Su primera cancha estaba instalada en Punta Carretas, a la altura de Ellauri y Solano García. En abril de 1899 se traslada a su nuevo escenario, ubicado en 19 de abril y Adolfo Berro. En este campo se jugaron en el período amateur 4 clásicos con Nacional. Entre 1892 y 1899, los rivales uruguayos eran el Albion, el English High School, Montevideo Cricket, Uruguay Athletic Club, Montevideo Football Club, Universitario Football Club, Defensa y Deuster, y equipos argentinos que cruzaron el Río de la Plata, Belgrano y Lobos. En cuanto a nuestra identidad visual, estos años fueron fundamentales. Ya aparece la primera camiseta aurinegra, inspirada en los colores del ferrocarril, el amarillo de la potencia industrial y el negro del carbón. Esa camiseta, mostrada en las páginas del libro, es el origen del símbolo que hoy nos representa en todo el mundo. Junto a ella, también aparece la primera bandera del Kurk, que acompañó a los jugadores en aquellos campos improvisados de Montevideo. Y así llegamos a un día histórico, el 2 de mayo de 1892, cuando el Kurk disputa su primer partido oficial frente al English High School, colegio británico, obteniendo el triunfo por 3-2. En esa época, la formación titular estaba integrada por obreros y jóvenes que jugaban por pasión y por orgullo. Su objetivo no era la fama ni el dinero, era representar al ferrocarril, a sus compañeros de trabajo y a un espíritu colectivo que se estaba encendiendo. Los nombres de aquella época merecen ser recordados. Son los pioneros, los que empezaron todo. El Kurk esa tarde formó de la siguiente manera: en el arco, Sakefield, línea de 4, Dashman, John McGregor, Barnes y Jones. En el medio, Barnes, Gussie y Hopkins. Y en la delantera, Davenport, David y Shahergom. El campo de juego, ubicado en Camino Casaballe y Coronel Raíz, se inaugura el 25 de mayo de 1892. En la primera de las etapas, sus figuras destacadas fueron John McGregor, el primer capitán, Arthur Davenport, Edmundo Acevedo, Julio Negrón, William David, James Buchanan, Lorenzo Mazuco, H. Craven y Juan Pena. Juan nace en Montevideo un 13 de agosto de 1882. Fallece un 6 de abril de 1964. Vistió la celeste entre 1904 y 1907. Supo ser campeón en 1900, 1901 y 1905. En 1907 y 8 juega en Rosario y Buenos Aires, volviendo a nuestros planteles a finales de ese año.
Estos hombres, muchos de ellos obreros del ferrocarril, dejaron el alma en aquellos campos de tierra, con sacrificio y disciplina. Levantaron los ladrillos que sostienen toda la gloria posterior. Los partidos de este periodo también cuentan con una historia propia. En 1899, por ejemplo, el Kurk enfrentó a los equipos de los barcos británicos que llegaban a Montevideo. Le ganó 4-1 al HMS Beagle, le hizo 3 al Flora y cayó 3-0 ante el HS Slalom. Esos encuentros eran verdaderas batallas deportivas contra marineros fuertes, disciplinados y entrenados físicamente, y el equipo competía de igual a igual. Esto ocurría en la cancha del ferrocarril, ubicada cerca de los talleres. No había tribunas ni comodidades, solo un terreno irregular, rodeado de vagones y locomotoras. Entre el ruido del metal, el olor al carbón y el espíritu obrero, ahí, sí, ahí, se construyó la identidad del club. Este período de 1891 y 1899 es más que un comienzo, es una declaración de principios. Es el momento en que el Kurk empieza a transformarse en lo que después será Peñarol. Es la etapa en que se siembra la mística, el carácter, la garra y la identidad obrera. Aquí se plantó la semilla. Aquí comenzó todo. Aquí, sí, aquí, nació la historia más grande del fútbol uruguayo.